Bienvenida, bienvenido. Es un gustazo que estés conmigo en el segundo episodio de la segunda temporada de este video podcast exclusivo de MBS Noticias que hemos llamado Territorio Rojo. Soy Oscar Valderas, titular de la columna Nación Criminal, que se transmite cada miércoles en el noticiero matutino. Primera emisión con Luis Cárdenas en esta estación de radio. Y en esta ocasión vamos a hablar de un hombre que está por salir de una prisión de Estados Unidos, a pesar de su notoria peligrosidad. Un hombre que inició como vendedor de grapas de cocaína y que terminó encabezando el cártel más viejo de México con un sello propio: matar a todos los que le estorben, incluso si son sus compadres más queridos. Les hablo de Osiel Cárdenas Guillén, alguna vez jefe del Cártel del Golfo, alias el Mataamigos. Bienvenida, bienvenido. Vamos a comenzar. Territorio Rojo, con Oscar Valderas. Segunda temporada. Muchos de ustedes me han comentado que así como les gusta este video podcast, también les gustan las series en plataformas de streaming sobre este tema. Una en particular suena frecuentemente: El Chapo. Y lo comento para que ubiquen en el universo de personajes a Raziel, el nombre ficticio del capo de quien hablaremos hoy. Su verdadero nombre es Osiel Cárdenas Guillén. Así que vayamos a un lugar apartado de México, un rancho llamado El Caracol en Matamoros, Tamaulipas, en los tiempos en que no importaba quién gobernara el estado, porque Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, el padrino de Matamoros, de quien les hablé en la primera temporada, era el verdadero poder. Y en ese contexto nació, un 18 de mayo de 1967, el sexto hijo de dos agricultores de maíz, frijol y naranja cuando se podía: Enrique Cárdenas y Manuela Guillén, quienes registraron a su hijo con un nombre que significa el poder de Dios. Y si es cierto eso de que infancia es destino, Osiel Cárdenas Guillén sí acumulará poder, pero del malo. Quienes han estudiado su vida apuntan que era un niño rebelde e iracundo, quien se volvió aún más incorregible cuando supo que su papá era en realidad su tío. Eso y la pobreza marcaron su infancia y adolescencia por partida doble: el deseo de una familia y el deseo de tener dinero. Apenas terminó la secundaria y abandonó la escuela. Se puso a trabajar para ver si con esfuerzo podía llenar una cartera siempre vacía. Trabajó como lavaplatos, mesero y mecánico. Y en cada jale ganaba cada vez menos dinero. Las ganas de tener billetes se volvieron urgencia cuando conoció a su futura esposa, Celia Salinas, una obrera de maquiladora, y se fue a vivir con ella, con quien tendría una hija. Tener dinero ya no era una opción sino una obligación. Así que aceptó seguir los pasos de su hermano Rafael, quien ya vendía grapas de cocaína en su taller de motocicletas en las calles 14 y Morelos de Matamoros. Durante años, Osiel aprendió callado el negocio del narcomenudeo. Comenzó a tejer alianzas con policías corruptos y de pronto tuvo un poco más de dinero y bastante más poder del que creyó posible. A diferencia de su hermano, empezó a soñar con más: cruzar hacia Estados Unidos, conquistar Texas, ganar en dólares y tener la influencia de un hombre de quien ya se hablaba mucho por miedo y respeto: Juan García Abreu, sucesor y sobrino de Juan Nepomuceno Guerra. Pero la cocaína que vendía se volvió la cocaína que Osiel inhalaba. El joven dealer se prendió de su propia mercancía y le brotó una personalidad explosiva que lo convenció de que para ser capo había que actuar como uno. El clásico "fake it until you make it", o finge hasta que lo seas. Y se vistió con ropa extravagante, supuestamente elegante, y comenzó a ocultar los defectos físicos que le molestaban, como su baja estatura, su calvicie prematura y unos pies anormalmente grandes. Con ese personaje que creó de sí mismo, cruzó a los United States, y entre 1989 y 1990 hizo varios viajes y negocios sucios en Matamoros, en los que acumuló un par de encontronazos con la ley. Nada grave como lo que pasó en 1992, cuando fue rodeado por policías en Brownsville, Texas, con 2 kilogramos de cocaína en un vehículo. Entonces, sus mayores miedos se volvieron realidad, y Osiel, de entonces 24 años, fue llevado a una prisión en Estados Unidos, donde lidió con los fantasmas de la soledad y la abstinencia de cocaína. Pero lo que él creyó que sería una larga condena en prisión fuera de su país, se volvió una estancia corta para su buena suerte. En 1993, México y Estados Unidos firmaron un acuerdo para que decenas de presos extranjeros cumplieran su condena en sus países de origen. Osiel fue elegido como parte de ese programa y en enero de 1994 volvió a México, al penal de Santa Adelaida, en Matamoros, donde reconoció muchos rostros familiares. La corrupción mexicana en las cárceles lo hizo sentir como en casa. Ya en el penal tejió complicidades con el director de la cárcel y amistades supuestamente sinceras, como la de Rolando Gómez Garza. Y aquí va un dato rápido. Osiel se enamoró de la esposa de su amigo Rolando durante los días de visitas en prisión.
y ella y él comenzaron un amorío. Pero cuando el amigo se enteró, Ociel pensó, pues si ya sabe, no hay necesidad de ocultarnos, y ordenó su asesinato. Dicen que ahí inició una de las particularidades más negras de nuestro protagonista. No le importaba matar a sus amistades si los veía como obstáculos, y le gustaba pagar a los sicarios para que, además de matar, fotografiaran los cadáveres para que él se divirtiera viendo muertos a sus propios amigos. En 1995 volvió a las calles por una supuesta buena conducta y envalentonado se dedicó a tumbar cargamentos de cocaína en los municipios de Matamoros y Miguel Alemán. Para darle blindaje a sus actividades ilícitas, ingresó a las filas de la Policía Judicial Federal en Tamaulipas como informante o madrina. Ya era un jefe pesado cuando en 1996 Juan García Ábrego, el mayor capo de Tamaulipas, fue detenido y recluido en un penal en Houston. Esa caída dejó un vacío de poder muy importante, así que varios amigos de Ociel como Gilberto García Mena, el June, o Eduardo Costilla, el COS, lo animaron a postularse para el puesto de jefe criminal de mayor rango en el estado, un cargo que necesitaba ser ocupado porque la gente de Sinaloa, Baja California y Chihuahua querían quedarse con la plaza de Tamaulipas. Así que Ociel comenzó a creer que él podía ser el patrón de la estructura criminal más poderosa de Tamaulipas. Y razones no le faltaban. Gracias a su doble vida como policía y narcotraficante, había establecido negocios en Chiapas y Guatemala, pero también en Nueva York y Nueva Jersey. Además, tenía dinero, y el temor de quienes lo veían como un tipo inestable que ordenaba asesinatos a la menor provocación. Una instrucción lo volvió especialmente temible. Ociel hacía gran parte de sus negocios con un compadre, un tal Salvador Gómez, el Chava. Eran uña y mugre, muy cercanos, pero a Ociel le pareció que él cargaba con la parte más pesada del negocio y Chava solo disfrutaba de los dividendos. La tensión entre ellos se intensificó cuando el Chava comenzó a pedirle más y más dinero a Ociel con un tono altanero. Era 1998 y Ociel había tomado la precaución de contratar como guardaespaldas a un grupo sui generis. Mientras los demás capos tenían como escoltas a pistoleros entrenados en el monte, él había contratado soldados desertores del ejército mexicano con adiestramiento de élite. Más tarde serían llamados los Zetas, pero esa es historia de otro capítulo. Uno de esos Zetas, Arturo Guzmán, recibió la instrucción de matar al Chava por parte del mismísimo Ociel y lo hizo con un balazo en la nuca. Dos cosas se movieron en el país con aquel homicidio. Ociel se ganó el pavoroso apodo del Matamigos y los Zetas se volvieron indispensables para nuestro protagonista. El plan de Ociel funcionó. Sin el Chava ni otros liderazgos que estaban aterrorizados por su frialdad, se erigió como el jefe indiscutible del Cártel del Golfo. Activó rutas en Sudamérica, cooptó gobernadores, infiltró policías, aprendió a lavar dinero con ayuda de banqueros locales y repartió el estado como si fuera un pastel que él mismo horneó. Y lo más importante, empoderó a su guardia paramilitar, los Zetas, quienes después traicionarían al cártel independizándose de ellos y declarándose enemigos para controlar la frontera chica de México. Pero eso será después. Por varios meses, Ociel y sus Zetas mantuvieron un control férreo del Cártel del Golfo. Y aunque hacía millones de dólares al año, siempre quería más. El niño arrebatado que vivía dentro de Ociel Cárdenas nunca estaba satisfecho. Y entre una enloquecida ambición y su adicción a la cocaína, el mataamigos cometió errores garrafales como querer figurar en la alta sociedad de la Ciudad de México, mediante falsas identidades y casonas que rentaba en colonias lujosas como Lomas de Chapultepec. Aquello elevó su perfil cuando debió hacer todo lo contrario. Peor aún, el gobierno de Estados Unidos le comunicó al de México que en sus investigaciones aparecía un tal Ociel Cárdenas, en Tamaulipas, que acelerado por la cocaína, había amenazado de muerte a varios agentes de la DEA, del FBI y del Servicio de Aduanas. La afrenta, ya se imaginarán, no pasó desapercibida, y Estados Unidos ofreció $2 millones por su captura, además de una fuerte presión al entonces presidente Ernesto Zedillo para que el enemigo fuera capturado. El gobierno mexicano respondió de inmediato, mandó militares, tanques y helicópteros a Tamaulipas, pero no dieron con el objetivo. El periodista Ricardo Ravelo cuenta que así terminó el siglo XX. El 31 de diciembre de 1999, los Zetas y Ociel Cárdenas festejaron el Año Nuevo en una discoteca en Cancún, y después de una noche de excesos, el capo pidió su traslado a la Ciudad de México, en lugar de Matamoros, donde creía que lo esperaban los soldados. Por meses vivió comprando ropa de lujo y perfumes de diseñador en el Centro Comercial Santa Fe y comiendo en restaurantes en Polanco. La sangre de los cortes New York le recordaban su instinto asesino. Ociel Cárdenas Guillén despachó el cártel con mano de hierro, brutal y despiadado. Pero olvidó que sus amenazas a agentes estadounidenses tenían un precio y que el gobierno recién estrenado del panista Vicente Fox tenía que dar muestras de cooperación con Estados Unidos, que reclamaba al protagonista de este capítulo como un detenido de prioridad.
Para 2001, Ociel Cárdenas era deseado por Estados Unidos. Para 2002, su captura ya era obligada. Y para 2003, se le acabó la suerte. El 14 de marzo de ese año, elementos del ejército mexicano lo capturaron en Tamaulipas tras la fiesta de su hija, siguiendo el olor de una carne asada. Los militares que llegaron a Matamoros estaban acompañados de agentes con una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y daños contra la salud. Ociel, relajado por el alcohol, no reaccionó a tiempo y fue detenido. A pesar de los esfuerzos de sus guardianes personales, los Zetas, fue trasladado vía aérea a la prisión de máxima seguridad del Altiplano, antes Almoloya. Y así de rápido, acabó su reinado de terror al frente del Cártel del Golfo, que para entonces ya cobraba derecho de piso a inocentes y mataba sin miramientos. El gobierno mexicano autorizó su traslado hacia Estados Unidos. Llegó a suelo extranjero para enfrentar 19 cargos criminales en una corte de Houston, Texas. Todo indicaba que Ociel Cárdenas Guillén sería castigado con cadena perpetua, dadas las duras sentencias en Estados Unidos por tráfico de drogas. Pero en 2010 se declaró culpable de los cargos imputados y en un giro inesperado aceptó convertirse en informante del gobierno de Estados Unidos sobre lo que sabía de aliados y enemigos en el negocio internacional de narcotráfico. En mayo de 2022, el Buró de Prisiones de Estados Unidos informó que a Ociel Cárdenas Guillén le quedaban apenas 3 años de sentencia por cumplir. Es decir, que entre 2024 y 2025 podría ser regresado a México. Lo haría con 57 años en una condición incierta. Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han aclarado si el Matamigos tiene juicios pendientes en nuestro país. Si los tiene, apenas pise México será enviado a una prisión, muy probablemente de máxima seguridad. Pero si no los tiene, volverá a las calles en libertad, y lo que haga afuera podría elevar la violencia en el país. Así que hoy, ciertamente existe la posibilidad de que Ociel Cárdenas Guillén vuelva a caminar entre nosotros. Muchos han pedido ya al gobierno mexicano que tenga listos los documentos necesarios para evitar su reingreso al crimen organizado, pero no hay certeza de que eso pudiera suceder, a pesar de su fama criminal. Todo lo que se sabe es que, a pesar de su veterana carrera criminal, es un hombre relativamente joven, que no ha llegado a los 60 años y que, con esa edad, aún podría demostrar por qué le llaman el Matamigos, el loco o el patrón. Así que este video podcast lanza una advertencia estando en los inicios del 2024. Es posible que en los próximos meses el Matamigos camine entre nosotros en plazas como Santa Fe o restaurantes en Polanco. Si lo ven, ya saben su negra historia. Como siempre les pido que si les gustó este contenido y los episodios anteriores, denle like, suscríbanse y compartan este enlace. Nos vemos pronto para el siguiente episodio de la segunda temporada. Hasta pronto.